¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a aprender lo que es la diferencia entre los ácidos débiles entre los ácidos fuertes y las bases fuertes, ¿sí? Entonces, vamos primero explicando un poquito, pues, la gráfica, digamos, de pH, ¿no? pH, digamos, es una medida del grado de acidez, ¿sí? Esto es 7, esto es 14 y esto es 0. Entonces, el pH lo que mide es, como le digo, el grado de acidez. Entonces, si el pH está menor que 7, ¿sí? Va a ser una sustancia ácida. Y si el pH está entre 7 y 14, va a ser una sustancia básica o alcalina, ¿sí? Que sería lo contrario, pues, de lo ácido, ¿no? Entonces, ¿qué sustancia está acá en la mitad del 7? Con pH exactamente 7, el agua, ¿sí? Entonces en la parte de los ácidos, ¿sí? Pues va a estar el ácido clorhídrico, el ácido hídrico, ácido bromhídrico, ácido sulfúrico, entre otros, ¿sí? Incluso tienen unos pHs muy bajos que pues se acercan casi al cero. Entonces esos son los ácidos fuertes, los que los pHs se alcanzan casi al cero, ¿sí? Un ácido débil sería pues un ácido que su pH se acerca más al 7 que al 0, pero más sin embargo sigue siendo ácido, ¿no? Lo mismo con las bases, ¿sí? Pueden haber bases fuertes y bases débiles. Entonces cuando el pH es cercano a 14 va a ser una base fuerte, y cuando el pH es cercano a 7 es una base débil, ¿sí? Entonces eso es básicamente. Entonces hoy en este video vamos a mirar solamente lo que son la parte de los ácidos fuertes y las bases fuertes, ¿sí? Entonces empecemos con los ácidos fuertes. Entonces entre los ácidos fuertes hay muchos, ¿sí? Pero entre la mayoría de estos ácidos, eh, por ejemplo, están todos los ácidos que están unidos con los elementos del grupo 7A de la tabla periódica, ¿sí? Que son principalmente estos, ¿sí? Estos serían los ácidos fuertes, ¿sí? Y vamos a mirar la parte de una solución. Entonces, ¿qué es una solución? Entonces, una solución simplemente es como una combinación. Ustedes ya han visto en otros videos que es una combinación de dos cosas, de algo que se llama el soluto, el solvente, y pues la solución es todo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a crear una ecuación de una solución de un ácido fuerte, ¿sí? Entonces, el ácido fuerte siempre va a ser en este caso el soluto, por ejemplo, el ácido clorhídrico puede ser, y se va a combinar pues con un solvente que es agua, ¿sí? O sea, imagínense que este ácido lo vamos a colocar en un vasito, por decirlo así, y lo vamos a agregar con agua. Entonces el agua más el ácido va a ser la solución, donde el ácido es el soluto y el solvente es el agua. El agua es un solvente universal, puede ser ese o puede ser otro, pero por lo general el agua es la que utilizan más en los libros de química. Listo. ¿Qué pasa ahora? Entonces vamos a crear una ecuación del ácido fuerte y tomamos un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, el ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces el ácido clorhídrico, para que se vuelva una solución, ¿qué tendría que hacer? Entonces sería ácido clorhídrico, ¿sí? Debo agregarle agua, H2O, ¿cierto? Al agregarle agua, ¿qué pasa con esto? Este hidrógeno se va para esa agua, por decirlo así, y me quedaría el cloro solito, y esto me queda un ion, ¿sí? De H3O. ¿Para qué me sirve esto? Yo puedo calcular el pH de la solución teniendo la concentración de este compuesto, ¿sí? Recuerden que vamos a hallar el pH de toda la solución, o sea, vamos a medirle el nivel de acidez de toda la solución, ¿sí? Entonces, por eso es que necesito exactamente la concentración de esta. ¿Por qué? Porque la fórmula de pH me dice que es menos el logaritmo natural de los iones acá, que son esos iones resultantes de esta solución de un ácido fuerte, ¿sí? Entonces, esa es la formulita del pH, ¿sí? Y vamos a empezar con un ejemplo, ¿sí? Recuerden que el pH lo estamos hallando de la solución, o sea, la combinación del agua, que es el solvente, más el soluto, que es el ácido, ¿sí? Listo.
Entonces, ¿qué pasa con este pH? Entonces vamos a darle acá y vamos a hacer un ejemplo sencillito de esto, ¿sí? Entonces, un ejemplo sencillito podría ser, digamos que yo tengo 43 gramos de ácido clorhídrico en una solución de 3500 mililitros de solución, valga la redundancia, ¿no? O una solución de 3500 mililitros, pongámosle ahí directamente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el procedimiento para hacer esta clase de ejercicio? Lo primero que yo tengo que hacer es coger y plantear la ecuación que les dije ahorita. Entonces, el ácido clorhídrico más el agua siempre va a ser la misma, porque es un ácido fuerte, le agrego agua, lo que va a pasar es que el cloro se me va a separar y uno de los hidrógenos me va a formar este, sí, recuerde que este pasa para acá, ¿sí? Listo, entonces acá vamos a hacer dos cositas. Entonces yo tengo un estado inicial y un estado final. Entonces en el estado inicial, ¿qué pasa? Si yo tengo en el momento justo antes, en el microsegundo antes de que se empiece a disolver, bueno, el que se empiece a producir esto, ¿sí? El cloro y esto, en ese segundo antes, la solución va a tener una molaridad, ¿sí? Una molaridad que no sé cuál es, una molaridad inicial, ¿sí? O una concentración inicial que también la puedo medir en normalidad, formalidad, entre otros, ¿sí? Y pues no tengo absolutamente nada de esto. Como es un ácido fuerte, los ácidos fuertes se disuelven por completo. Entonces, cuando ya esté en el estado final, acá no va a haber nada de esto, sino que va a haber una molaridad acá y una molaridad acá. Ojo, estas molaridades concuerdan, esta va a ser la misma que esta, ¿sí? Porque es un ácido fuerte. Un ácido débil es diferente, pero entonces como es un ácido fuerte, siempre la ecuación va a quedar así, de cualquier compuesto. Acá puede ser el ácido bromídrico también, ¿sí? Un Br, bromo, puede ser un flúor, un yodo, entre un montón de pues, ácidos fuertes que existen. Entonces, ¿qué pasa? Si yo calculo, miren, la molaridad del ácido clorhídrico, de la solución de ácido clorhídrico, yo automáticamente estaría calculando la misma molaridad de este H3O, ¿sí? La pregunta que creo que me olvidó colocar es ¿cuál es el pH? ¿Sí? Entonces vamos a calcular el pH. Entonces, como les dije en la fórmula, el pH va a ser igual al menos el logaritmo de la concentración o la molaridad, en este caso, del H3O, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para hallar esto? Entonces, si yo para hallar esta molaridad es la misma que la de acá, ¿sí? Entonces, calculo simplemente la molaridad del ácido clorhídrico, de la solución de ácido clorhídrico. ¿Cómo hago esto? Entonces, para hallar eso, con la fórmula de la molaridad. Entonces, la molaridad del ácido clorhídrico va a ser igual a los gramos del soluto sobre los litros de la solución, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serán los gramos perdón, los gramos del soluto no son las moles del soluto sobre los litros de la solución. Entonces, ¿cuáles van a ser las moles del soluto? Entonces, las moles del soluto simplemente las calculamos, ¿no? Entonces, las moles, si se saben la formulita o con una regla de 3, ¿sí? Va a ser el peso, bueno, hagamos la reglita de 3. Entonces, una mol es el peso molecular. ¿Y cuál es el peso molecular del ácido clorhídrico? Si ustedes buscan en la tabla periódica, el ácido clorhídrico pesa 35.5 más 1 del hidrógeno, pesaría 36,6. ¿Sí? ¿Cuántas moles serían? Entonces los gramos que me dan acá, ¿no? 43 gramos, completicos. Entonces, en regla de 3 me quedaría 43 dividido en 36,6. ¿Sí? Entonces, hagamos esta operación por acá, buscamos una calculadora y la hacemos. Entonces, sería 43 dividido en 36,6. Esto me da aproximadamente 1,17. ¿Sí? 1,17. Esta sería la molaridad del ácido clorhídrico en la solución, ¿sí? La de acá.
sea, la que yo estoy acá subrayando, ¿no? La molaridad inicial. Pero cabe resaltar que, como les dije en la ecuación de este ácido fuerte, también va a corresponder a la molaridad de este señor, del H3O, ¿sí? Entonces, simplemente, bueno, aunque estas son las moles, perdón, esta no es la molaridad, estas son las moles, ¿sí? Entonces, cuando va a calcular la molaridad acá, que serían las moles del soluto, 1,17 sobre los litros de la solución. Entonces, los litros de la solución, ¿cuáles son? Mira, acá en el problema mismo dice que son 3.500, ¿sí? Entonces, pasemos al litro, me da 3,5. Y acá me va a dar la molaridad. Entonces, dividimos en 3,5 y me da cerca de 0,335, ¿sí? Esa sí va a ser la molaridad. Y como les estaba diciendo, esta molaridad del ácido clorhídrico va a ser la misma de la de ese ion resultante, ¿no? Compuesto resultante, que es el H3O, ¿sí? Y ese es el que me sirve para calcular el pH. Entonces, vamos a mirar el pH. Entonces, ¿cómo sería para calcular el pH? Entonces, el pH, como les dije, va a ser igual al menos el logaritmo de la molaridad que nos dio ahorita. ¿Cuánto fue que nos dio? Nos dio 0,33, ¿no? 0,33336 creo que fue que dio, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo acá en la calculadora. Me quedaría menos el logaritmo de 0,36. Esto me da aproximadamente 0,47, ¿sí? El pH es igual a 0,473, ¿sí? Entonces quiere decir que pues acá es 7, 14 y el pH se está acercando demasiado a cero, o sea, es un ácido muy fuerte, supuestamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto depende de qué, también de los gramos que yo le agregue al ácido clorhídrico. No es lo mismo tener una solución con muchísimos gramos o mililitros de ácido clorhídrico y poquita agua, a tener una con muchísima agua y un poquito de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces por eso es que el pH cambia, no es el mismo. Recuerden que estamos hallándole el pH de toda la solución, ¿sí? No solo el ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces así es que calcula el pH, ¿sí? Ahora vamos a calcular el pH de una base fuerte, ¿sí? Entonces es algo un poquito similar. Entonces, ¿cuáles son las bases fuertes? Entonces vamos a colocar acá bases fuertes. Entonces, ¿cuáles son las bases fuertes? Las bases fuertes son esas, en su mayoría son los hidróxidos, ¿sí? Por ejemplo, el hidróxido de sodio es uno de los más importantes. El hidróxido de magnesio, ¿sí? El hidróxido de aluminio, ¿sí? Entonces, hay varios. Entonces, la mayoría de estos hidróxidos son bases fuertes, ¿sí? Y estos bases fuertes también se disocian por completo. Entonces, ¿cómo se disocian esos por completo? Entonces, vamos a hacer la ecuación, ¿sí? General, pero antes pues, pongamos el ejemplito. Entonces, un ejemplito. Entonces, tengo, digamos, que se tiene 45 gramos de NaOH. Entonces ya sabes que este hidróxido de sodio es una base fuerte, por lo que les acabo de decir, que la mayoría de los hidróxidos son bases fuertes. Se tiene 45 gramos de NaOH en 1500 mililitros de solución. Entonces calcular pH. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, vamos a mirar cómo es la ecuación general de esto, de cómo se comporta. Entonces, el NaOH, ¿sí? El hidróxido de sodio, para que se convierta en solución acuosa, pues vamos a agregar agua, ¿no? Lógicamente. Pero entonces esto lo que hace es, esta agua no se combina, por decirlo así, sino lo que hace es deshacer esto que está acá. Lo que hace es pasar ¿cómo es que se llama? El sodio para un lado y el hidróxido para el otro lado, ¿sí? El OH. Y el agua continúa, ¿sí? Lo único que hizo fue como separar, ¿sí? Como separarlos.
y por cuestiones matemáticas, o sea, esta H con esta H2 se cancela porque pues es la misma agua matemáticamente diciéndolo, ¿no? Entonces como si pasara de un lado al otro a restar, ¿sí? Y me quedaría que simplemente la ecuación NaOH va a ser igual a Na más OH. Entonces sí se puede hacer con todos los hidróxidos casi siempre lo mismo, ¿sí? Entonces esa separación. Y lo mismo pasa con las moles, ¿no? Entonces yo tengo inicial y tengo final. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, cuando tengo inicial, entonces va a haber una molaridad inicial. Y acá no va a haber nada, ¿sí? En un instante tengo esa molaridad. Y cuando pasa el tiempo, en un estado final, esa molaridad se me va a convertir para los dos. Solamente porque es una base fuerte. Las bases débiles son diferentes. Eso después lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría acá? Si yo calculo, vuelvo y repito, si yo calculo la molaridad del NaOH, ¿sí? Yo intrínsecamente estaría calculando también la molaridad del OH y también del sodio suelto, ¿sí? ¿Y para qué me sirve eso? Para calcular el pH. Pero entonces acá yo no puedo utilizar la fórmula del pH directamente, sino la del pOH. ¿Por qué la del pOH? Es una medida que tiene en cuenta es la concentración de los iones hidroxilos o OHs, ¿sí? Porque en estas bases no me va a dar H3 como en el ácido fuerte, ¿sí? Entonces si yo calculo lo que es la parte de la molaridad del ANaOH, me voy a calcular esta que está acá, ¿sí? Entonces vamos a calcular esa molaridad. Entonces la molaridad va a ser igual a las moles del soluto sobre los litros de la solución. Pero entonces, ¿qué pasa con la molaridad? Entonces vamos a mirar las moles del soluto. ¿Cuántos son las moles del soluto? Entonces, tengo que acá hacer esto, ¿sí? Entonces, una mol sería el peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular en la tabla periódica? ¿Sí? Entonces sería el sodio 23 más 16, serían 29, 39 más 1 serían 40, ¿no? Entonces serían 40 gramos sobre mol. Es el peso molecular. ¿Cuántas moles entonces serían? Pues 45, ¿sí? Entonces me quedaría 45 dividido en 40, eso me van a dar las moles. Entonces vamos a mirar cuánto nos da. 45 dividido en 40, eso me da 1,125. Esos son las moles, ¿no? Y pues la molaridad de esta solución va a ser igual a esas moles, 1,25 dividido en los litros de la solución, que serían 1500 mililitros, o sea 1,5 litros, ¿no? Lo divido en 1000 para poder calcular. Entonces hacemos esa división, a ver cuánto nos da, y esto me da 0,75. Entonces esa va a ser la molaridad en teoría del NaOH, ¿no? ¿Sí? Del hidróxido de sodio. Pero entonces, como ven en esta ecuacióncita del gráfico, va a ser la misma molaridad de este que está acá, ¿sí? Va a ser la misma molaridad del NaOH. Entonces, como es la misma, entonces puedo aplicar la fórmula del pOH, va a ser igual a menos el logaritmo de los OH, ¿sí? De la concentración de OH. Entonces, en este caso, el pOH va a ser igual a menos el logaritmo de esa concentración que nos dio 0,75, ¿sí? Entonces va a ser menos el logaritmo base 10 de 0,75, eso me da 0, pOH es igual a 0,1249, ¿sí? Entonces, ese es el pOH. ¿Qué se diferencia del pH? Que esto se mide al revés. Es una medida también de la acidez. Pero lo que pasa es que si el pOH me da acá, ¿sí? Bajito, esto va a ser básico. Es al revés. Y si me da en este lado, esto va a ser ácido. Entonces, como ven, me dio un valor cercano a 0, el pOH. Entonces, esto va a ser básico, ¿sí? Muy básico. Es al revés del pH, ¿sí? Entonces, como les estaba diciendo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Entonces, yo necesito calcular el pH. Entonces, el pH va a ser igual a ¿qué? En esta formulita, pues que es, digamos, no se les había dicho, es que el pH más el pOH es igual a 14,
¿sí? Entonces de ahí puedo despejar el pH. Esa es una formulita, otra de las formulitas. Entonces el pH va a ser igual a 14 menos pOH. O sea que el pH va a ser igual a 14 menos 0,1249. ¿Sí? Entonces 14 menos 0,1249. Esto me va a dar 13,37. Entonces el pH me va a dar 13,37. Entonces miren que está muy cercano a 14 también. Entonces quiere decir que también es una base fuerte. ¿Sí? Acuérdense que el pH sí trabaja normal, de 0 a 14. Entonces si se acerca a 14, esto es una base. Y si se acerca mucho a 14, es una base fuerte. ¿Sí? Y recuerden que ese es el pH de la solución completa. ¿Sí me hago entender? En conclusión, ustedes cuando tengan una base, tienen, tienen como resultado son hidróxidos, ¿sí? OHs, ¿sí? Como está acá en la ecuación, miren, tienen OHs. Entonces esas OHs yo puedo meterla en la ecuación del menos el logaritmo de OHs, ¿sí? Mientras con los ácidos como les dije en el primer ejercicio, sí me da iones de H3O. Y este sí puedo directamente calcular el pH con la ecuación logaritmo de OH3. ¿Sí? Entonces tienen que pues separar los dos temitas, ¿no? Entonces unos son los ácidos fuertes y los otros son las bases fuertes. También hay los ácidos débiles y las bases débiles, pero pues esto lo haremos en otro video. ¿Listo? Entonces espero que me hayan entendido y gracias.